Primer de tot, gràcies per estar aquí avui. Gràcies, Ivan. Gràcies a l'Ajuntament. Gràcies, Cati. Gràcies, Miquel. Gràcies a tots. I us demano permís per fer aquesta xerrada en castellà perquè em sento més còmoda i més jo mateixa. Gracias, Cati. Cada vez que lees este discurso, que por tercera vez te lo escucho, me tengo que a veces hasta pellizcar un poquito, y lo digo para no llorar a moco tendido, porque me emocionas siempre y tengo muy presente a Jaume. Y por Jaume estamos hoy aquí, por mi madre, por mi hermana y por mi hija. Como digo yo, 3 de las mujeres a las que más amo y a las que más he visto sufrir, pero también las que más me han enseñado, porque cuando no comprendes una situación, cuando no comprendes el sufrimiento de un ser humano, y sobre todo un sufrimiento mental, porque el físico nos es más fácil, ¿verdad?, comprenderlo. Pero cuando no comprendes el sufrimiento que hay detrás de unos pensamientos, de unas interpretaciones, de unas emociones, te sientes muy impotente y no sabes cómo ayudar a esa persona. Y yo, con el paso de los años, me he dado cuenta que los familiares no podemos ayudar, no podemos salvar a nuestros seres queridos, pero sí que podemos hacer algo que es mucho más importante, que es acompañarles. Esto ha sido lo más importante que yo he aprendido, tanto con mi familia como con las personas a las que yo acompaño por mi profesión. Lo empecé a aprender de niña y el primer capítulo, después de la introducción, donde yo hablo de cómo se ha tratado a las personas con sufrimiento mental a lo largo de la historia, porque es tremendo. No hace muchos años que en lo que se llamaba el psiquiátrico de Palma, situado en Camino de Jesús, quitaron las jaulas. No hace muchos años. Es cierto que no se usaban hace ya más años, pero que las quitaron. Y han sido tratados de una manera totalmente inhumana, y si revisamos la historia, como hice yo para escribir el libro, me di cuenta de que simplemente por este motivo merece la pena alzar la voz, porque comprendes que el estigma social que todavía estamos arrastrando a día de hoy viene de cómo se trató en su día a estas personas que sufrían y que, como se las trataba y se las ataba con cadenas y se les encerraba en jaulas y se les cambiaba la paja cada día, pues lógicamente su sufrimiento aumentaba todavía más. Hoy en día, desgraciadamente, no se ata, todavía se sigue atando, no con cadenas, pero se les contiene mecánicamente. También hablo de esto en el libro, por vivencia propia de mi hija. Por lo tanto, el libro lo empiezo queriendo informar para que la sociedad comprenda de dónde viene tanto estigma. Y a raíz de comprender de dónde viene ese estigma, de cómo han sido tratadas las personas con sufrimiento mental en la historia, empiezo a hablar sobre la comprensión y sobre cómo cambia la perspectiva cuando cambiamos nosotros la mirada hacia ellos, cuando empezamos a verles desde el amor y no desde los prejuicios y no desde el miedo. Yo empecé a aprenderlo de niña. De hecho, el primer capítulo es Sonreír me salvó en mi niñez, porque
mi madre sufría un trastorno grave de salud mental, pero ella no fue diagnosticada hasta que no tuvo la edad que yo tengo ahora, 51 años. Por lo tanto, ella vivió toda su vida prácticamente sin estar diagnosticada, sin estar tratada, ni por terapeutas, ni por ningún médico psiquiatra, por lo tanto tampoco estuvo medicada y sufrió en silencio y aislada demasiados años. Claro, para unas niñas pequeñas que no comprenden y que nadie les ha hablado de este tema, pues tienen que aprender ellas por sí solas a sacar, como digo yo, esa fuerza interior. Y en mi caso, porque cada una de las tres vivimos la circunstancia de una manera totalmente diferente, en mi caso reconozco que, por ejemplo, cada vez que mi madre no nos dejaba abrir las cortinas de casa porque le asustaba la luz, yo allí empecé a enfocarme en mi propia luz. Y cuando el coaching apareció en mi vida, que el coaching al final es una metodología relativamente moderna que se enfoca en el potencial de las personas, en la luz de las personas. No es una terapia, pero sí es una metodología que en base a una escucha y a preguntas abiertas consigue que la persona conecte con su propia luz, con su propio potencial, con sus valores, con sus cualidades, con sus fortalezas. Por lo tanto, cuando el coaching apareció en mi vida, yo enseguida conecté con esa niña que se enfocaba en la luz de su madre, de su mamá. Porque yo aprendí de niña que aunque mi madre sufría y tenía un trastorno grave de salud mental, mi madre nos amaba locamente, como cualquier madre puede amar a sus hijos. Y aprendí que mi madre, a pesar de su sufrimiento o de que a veces su mente le jugaba malas pasadas, mi madre quería darnos lo mejor y lo intentaba. Y eso es enfocarse en la luz de las personas. Supongo que Katy, por su propia experiencia vivida con su hermano, sabe de lo que hablo. No sé si quieres apuntar algo al respecto, por tu propia experiencia. No, simplement posar de manifest que estic totalment d'acord. El que passa és que és un procés que a nivell personal, quan un té una persona que estima en el seu costat que pateix una malaltia o un trastorn de salut mental, se sent bastant tot sol, en el sentit que ningú t'orienta, ningú t'ajuda, ningú te diu cap a on has de tirar. I moltíssimes vegades és la prova error. Un s'equivoca i en aquest camí, quan s'ha equivocat, aprèn que aquell camí no ha duit cap a allà on ell pensava. Però realment, si un és capaç de seguir mirant aquella persona com a la persona que realment encara és, més enllà de lo que pugui patir a nivell de malaltia, connectes amb l'emoció d'aquella persona. I connectar les emocions jo crec que avui en dia és allò que ens fa avançar. Tot allò que emocionalment està unit, i ja no parlem de l'estimació, per això deia que totes les persones que acompanyen un familiar que té un trastorn de salut mental ho fan beníssim, perquè ho fan perquè l'estimen, l'acompanyen i li fan costat. I en aquest sentit el llibre dona molt de llum a tot aquest nou camí que fa falta. És a dir, hi ha camí per fer, però si la nostra experiència pot ajudar a que el camí que se pugui fer sigui més humà i més proper, aquí està l'experiència. Así es.
como ha dicho Katy, es prueba-error, porque los familiares no tenemos ningún apoyo. Y cuando digo ningún apoyo, es que aún hoy en día los recursos son limitadísimos. Lo son para la propia persona que padece, pero los familiares, que somos un elemento importantísimo para la mejora y para el soporte y para el acompañamiento de la persona que tiene el trastorno de salud mental, no tenemos ese soporte, nos sentimos desamparados. Y por lo tanto, como ha dicho Katy, es prueba-error. Yo he metido mucho la pata y cada vez que metía más la pata era cada vez que me iba a un extremo y quería salvar a mi hija, o a mi madre también en su día, o a mi hermana. Cada vez que quería ayudarles y no sufras, y otra vez, y te quiero salvar, y no quiero que estés mal. Era desesperante, incluso para ellas. Y si no me iba, pues al otro extremo. Y me iba al extremo de estás fatal, no soporto verte sufrir. Entonces me iba del problema, de no puedo con el problema, a quiero que mejores y te quiero salvar. De la solución o de la posible solución o de la solución esperada al problema. Entonces en ese irme de un extremo a otro me perdía al ser humano, me perdía a mi madre, a mi hermana o a mi hija, que en ese momento lo único que necesitaban era quizás que yo estuviese allí y dijese, te comprendo, estoy aquí. Y como eso tampoco nadie me lo enseñó nunca, y tampoco tuve ningún tipo de información y de formación, lo tuve que ir aprendiendo sobre la marcha, cuando empecé a hacerlo dije, ostras, y fue el momento en el que empecé a hacer las cosas diferentes y en el que empecé a ver resultados diferentes. A la vez, ellas también tienen que hacer su parte. Las personas afectadas, evidentemente, son responsables de sí mismas, aparte de que tengan, o a pesar de que tengan un trastorno de base o una patología de base. Tienen esa parte, lo que decíamos de luz, ese potencial que está allí. Y que si ellos se lo trabajan, con medicación también, con la terapia, cada uno encuentra sus propios recursos, ellos son las primeras personas implicadas, evidentemente, pero los familiares y los amigos somos, somos un punto, un pilar clave, y eso está demostrado. Está demostrado. Las personas que por circunstancias no pueden tener el apoyo de sus seres queridos o de amigos, son personas que acaban aisladas y solas. Y es muy triste este tema. Entonces este fue como el mayor propósito o el sentido de este libro, cuando el dolor y el amor se unen. Porque fue cuando yo aprendí y quise dejar de huir del dolor, fue cuando conecté con el amor. Y eso es lo que, en base a toda mi experiencia de vida, quiero transmitir. Y he recibido muchos mensajes ya de familiares, de amistades. De hecho, yo acompaño también a familiares a través del coaching y de mi propia experiencia. Y es maravilloso y es sanador. Y ahora me gustaría, desde el corazón, pediros una cosa. Me gustaría que cerrarais los ojos y confiarais. Confía. Cierra los ojos y confía. Simplemente escúchame. Y ponte la mano en tu corazón. Y siente como tu respiración fluye por tu cuerpo. Siente como el aire entra y sale de tu cuerpo a través de tu nariz.
Y quédate aquí, en este instante. Conectado, conectada con tu cuerpo, con las sensaciones que hay ahora en ti, sean las que sean, y con tu respiración. Y ahora quiero que sientas como tu pecho, cada vez que respiras, se expande. Y siente la energía que hay ahora en tu pecho. Siente cómo esta energía fluye en tu cuerpo y permite sentirla. Ponle un color también a esta energía. Y ahora permite que desde esta energía de vida en tu pecho, en tu corazón, permite que venga una persona querida a tu mente. La primera persona que venga, una persona a la que amas. Y desde aquí, dale las gracias a esta persona querida. Dale las gracias por lo que quieras. Y quédate aquí. Simplemente siente. Siente la emoción que hay ahora en ti. Y ponle un nombre a esta emoción o a este valor. Quizás es amor o paz, o quizás es tranquilidad, o quizás es tristeza o alegría. Y exagera tu respiración ahora un poquito. Y mueve un poquito los dedos de tus pies, los dedos de tus manos. Y poco a poco ves abriendo tus ojos y volviendo aquí y ahora. Gracias. Gracias por haberos dado este permiso para parar, simplemente parar, conectar y sentir. Y desde este lugar en el que estáis ahora, quiero nombraros para tomar un poquito más de conciencia de lo que significa el estigma social. El estigma social está sustentado en unos mitos o falsas creencias que lo que hacen es generar unos prejuicios y a la vez esos prejuicios generan unas emociones negativas y llevan a una conducta, en este caso una discriminación. Por lo tanto, si el estigma social está formado por esas creencias, falsas creencias y esos mitos, y yo me creo o no pongo en duda esos mitos y esas falsas creencias, lo que yo voy a hacer va a ser seguir fomentando ese estigma social. ¿Qué necesitamos? Poner en duda esos mitos. ¿Por qué? Porque el estigma social lo que hace es que al generar esa discriminación a las personas que sufren por motivos de salud mental,
hace que estas personas muchas veces, y lo digo por propia experiencia, sufran más por el estigma que por el trastorno de salud mental. Y eso es una realidad. ¿Qué sucede también con la familia? Que sin darnos cuenta podemos hacernos nuestros esos mitos, esas creencias, y podemos caer en el autoestigma. Yo me creo, no pongo en duda los mitos, las creencias que sustentan el estigma social, por lo tanto, internalizo ese estigma y me convierto en mi propia estigmatizadora, o sea, me autoestigmatizo a mí misma. ¿Tiene sentido? Emociones que me generan el autoestigma, mucha culpa, mucha vergüenza, preocupación excesiva, miedo. Por lo tanto, cuando hablamos de salud mental, es importantísimo hablar sobre el estigma social y el autoestigma, tanto en las personas que sufren como en los familiares y amigos. Y es una parte importantísima. ¿Cuáles son algunos de estos mitos? Yo no puedo tener un trastorno de salud mental. Esto es un mito. A mí no me puede tocar. ¿Vale? Todos somos vulnerables a padecer en algún momento un trastorno de salud mental. Todos. De hecho, yo en los últimos años he conocido a varios familiares de personas que a raíz de un problema de salud física, un ictus o cualquier otro problema, han padecido un problema de salud mental. Entonces, todos en algún momento podemos padecer un problema de salud mental. ¿Qué sucede si yo comprendo este mito? Que comprendo también mejor a las personas que lo padecen. Tiene sentido, ¿verdad? Por lo tanto, hemos de ser conscientes que hay mucho trabajo por hacer a nivel interior, porque sí que es cierto que podemos prevenir, igual que podemos prevenir problemas de salud, podemos prevenir problemas de salud mental, con el autoconocimiento, con buenas rutinas, con hábitos saludables. ¿Cuál es otro de los mitos? Una persona con un problema de salud mental está mal porque quiere. No puedo hacer nada por una persona con problemas de salud mental. Es otro de los mitos. ¿Vale? Cuando nos creemos este mito, entonces volvemos a lo mismo. Desconectamos de la emoción, desconectamos de la comprensión y sufrimos mucho más y no podemos acompañar a esa persona desde ese lugar. Otro mito es que los niños, por ejemplo, no pueden tener problemas de salud mental. Es otro de los mitos. O que las personas con problemas de salud mental no pueden trabajar ni estudiar, cuando es al revés. Lo que hemos de hacer es adaptar la sociedad y adaptar puestos de trabajo para que estas personas puedan adaptarse a trabajos. ¿Por qué? Porque el trabajo y el estudio es un elemento rehabilitador en sus vidas, como la de cualquier ser humano. ¿Quieres aportar algo, Katy, al tema del estigma? No, simplement una altra vegada tornar a corroborar el que dius. Realment és allà on fa falta que se faci més feina, però no tots som els primers que han de lluitar per manifestar bé el que estem fent ara, manifestar que sí, que hem estat en el costat d'una persona que ha patit un trastorn de salut mental, però que se pot fer molt per ajudar-los i que si a poc anem canviant consciències, a poquet se pot fer un altre camí. Estic totalment d'acord. Katy, una pregunta referente al estigma. ¿Cómo viviste tú, en tu caso,
l'estigma? El meu germà era una persona molt tímida, excessivament tímida. I ell mai va voler manifestar públicament allò que patia. El meu germà patia un trastorn d'esquizofrènia que se li va despertar quan jo tindria uns 18 anys. El que passa que fins que vàrem afinar el que li passava va passar temps. Per tant, condicionat per l'excessiva timidesa del meu germà, jo considero que, o vaig considerar en el seu moment, que si ell no ho volia manifestar, no ho volia xerrar, jo no era ningú per fer-ho públic. Cert és que si m'ho demanaven no l'amagava, no ho mentia, però sentia que en certa manera traïa un poc la seva intimitat. Aquest és l'aspecte més personal. L'aspecte familiar, després ja hi ha un altre nivell. Vull dir, a nivell generacional considero que els meus pares ho varen viure d'una altra manera, perquè tant el meu germà com jo en el seu moment ens vàrem posar a formar-nos, a llegir, a cercar, i en certa manera vàrem agafar un poc certes riendes de l'evolució i el tractament del meu germà, perquè consideraven que també, a part de la diferència generacional que hi podia pensar els meus pares, eren els seus pares. I cada vegada que el meu germà tenia una recaiguda, els meus pares tenien una recaiguda a nivell físic. Recordo que ma mare tenia una crisi de vèrtigo cada vegada que en Jaume no estava bé, i mon pare també tenia certs desencadenants físics. Si me demanes, torna a anar un poc a lo que han dit abans. Jo considero que cada família, cada persona, cada situació ho fa el millor que sap. I quan no sap, cerca. I quan cerca, veu quin és el camí que va millor per el teu familiar, per la teva persona estimada. Però equivocar-se no és molt manco, tornar enrere. I menys dins un camí com aquest que està molt per fer. Per tant, crec que sí, que s'ha de fer molt en base en aquesta estima, però que això que estem fent ara és el primer que podem fer, xerrar-ne obertament i llevar sombres i llevar cortines de davant d'aquesta situació i xerrar-ne de cara. Gracias, Katy. Así es, el silencio, sobre todo a la persona que lo sufre, porque al final cuando la persona que está sufriendo un trastorno de salud mental no quiere hablarlo, lo lleva en secreto, a eso lo llamamos también autoestigma. Y sucede muchísimo. Para que a mí no me identifiquen con personas que tienen también un problema de salud mental, yo me callo y no lo digo, y lo convierto en un secreto. Y esto es tremendo, porque esto lo que hace es no dejar y no permitir pedir ayuda. Cuanto más en secreto lo llevo, menos pido ayuda. Existen asociaciones que cada vez funcionan mejor, pero mucha gente no quiere ir a estas asociaciones porque no quieren que las identifiquen con personas, con toda la carga de estigma que hay en la historia, no quieren que las identifiquen cuando son asociaciones que ayudan muchísimo. Por lo tanto, el silencio, como decía Katy, es una barrera que hay que superar. Y en los familiares, cada vez que hablamos, cada vez que nos expresamos, nos estamos liberando de alguna manera. Nosotras de niñas estuvimos en silencio. Yo creo que
yo creo que tenía 18 años, la primera vez que hablé con alguien de lo que pasaba en mi casa, de lo que sufría mi madre. Imaginaros, 18 años con un secreto familiar de esta envergadura. Claro, eso hizo, se lo ocultábamos hasta a mi padre, que ellos estaban separados. Cada vez que mi padre nos pedía cómo está vuestra madre, le decíamos, bien, está bien. Y le mentíamos. Pero es que ni siquiera entre nosotras tres lo hablábamos. Era un tema tan tabú, era un tema tan secreto, porque como veíamos que eso no era, entre comillas, normal, lo que le pasaba a mi madre, pues lo mantuvimos en secreto demasiados años. Claro, eso hizo que no pidiéramos la ayuda que necesitábamos. Pero también hay otra parte, a veces quieres pedir esa ayuda, pero tampoco en aquellos años, hoy tampoco es que esté mucho mejor, pero tampoco encontramos las ayudas, porque cuando pudimos visitar a un psiquiatra y lo fuimos a ver, como mi madre no quería ir porque no era consciente, nos dijo que no podíamos hacer nada, que si ella no iba, no se podía hacer nada. Por lo tanto, así seguimos muchos más años, porque hay como un vacío, ¿vale? Hay una parte que es cierto que hay que respetar la voluntad y la autonomía de la persona, y que si esa persona no quiere ir al médico o no quiere ayuda, entre comillas, pues no se la puede obligar, a no ser que esa persona esté poniendo en riesgo su integridad física, y entonces sí, que fue lo que pasó con mi madre cuando a sus 51 años pues ya se abandonó tanto que sí, que allí pudimos llamar a la ambulancia y estuvo ingresada. Fue allí que salió con un diagnóstico, con una medicación, y fue muy feliz. Fue muy feliz durante sus últimos años de su vida. Y todo eso lo cuento en el libro. Porque sí, porque una persona, aunque tenga un trastorno de salud mental grave, con la atención, los profesionales adecuados y el apoyo familiar, no solamente puede vivir una vida, entre comillas, normal, sino puede ser feliz. Entonces este es el mensaje que con este libro y junto con Katy, que nos une una historia similar, queremos dar. Y huimos, tanto Katy como yo, de consejos. Los consejos no sirven. No sirven. No sirve si haces esto, pasará esto. Si dices esto, pasará esto. Es una incertidumbre constante y, como ha dicho ella antes, es una prueba-error. Y sí que damos, o sí que doy en el libro, unas recomendaciones prácticas para familiares y amigos en base a lo que yo hubiera necesitado en su día y en base a lo que a mí me sirve ahora. Y eso sí, a mí me sirve, pero quizás a ti no te sirva, o quizás a tu familiar tampoco. Cada uno, pues en este camino no hemos de encontrar lo que nos sirve. Pero sí que hay algo que sí o sí, y es aprender a enfocarnos en el ser humano que tenemos delante. Antes os he pedido que conectarais con vosotros, con vuestra respiración, con vuestro corazón, que trajerais a una persona, que dieran las gracias. Pues desde aquí es desde donde podemos conectar con la otra persona. Yo no puedo conectar con la otra persona a un nivel más profundo para comprender, para acompañarla, si yo estoy desconectada de mí misma. Por lo tanto, algo que me gustaría que os llevarais para cualquier circunstancia de la vida, porque a todos nos suceden cosas, ¿verdad? Es que antes de conectar con alguien, conectad con vosotras mismas, con vosotros mismos. Antes de dirigiros a alguien desde un lugar más profundo, si sabéis que esa persona lo necesita, antes tomaros unos segundos, basta unos segundos para respirar y conectar con vuestro corazón. Porque de corazón a corazón todo es facilísimo. A veces dicen, las relaciones son muy difíciles. ¿Verdad que lo habéis oído? Otro de los mitos que hay, no de salud mental, pero de los mitos que hay. Las relaciones en sí no son difíciles. Esto es muchas veces lo que lo complica. Si somos capaces de bajar al corazón y hay una comprensión, hay una conexión,
no son difíciles. Pero claro, a veces nos cuesta. A veces nos cuesta. Y también está bien que nos cueste, ¿eh? Porque de todo aprendemos. Y ese es el mensaje que me gustaría dejaros, daros, bajar al amor, bajar al corazón, y desde aquí, cuando algo nos duela mucho, porque a veces que la vida duele, ¿verdad? Pues cuando algo duela, corazón, respiración, amor y mucha comprensión. Gracias. Muchas gracias. Ahora, si alguien quiere algún libro o que se lo firme, pues aquí estoy, encantadísima, encantadísima. Y nada, deciros que me siento muy viva, que Katy y yo aquí tenemos como esta labor, siempre nos lo decimos, seguimos en esta... No es una lucha, porque a mí la palabra lucha no me gusta nada, pero en esta labor de transmitir y de concienciar a las personas sobre la importancia de cambiar la mirada. Hola, bones tardes. Només volia informar que ara en acabar aquest acte hi ha un petit refrigeri sortir, vale? I gràcies per venir a tots.